La Pokédex. Su concepto es sencillo. Una enciclopedia que contiene datos diversos de las diferentes especies que alberga este mundo. Peso, altura, diferencias de género, hábitats, horarios de actividad, entre muchas otras cosas. Distintos profesores Pokémon a lo largo de la historia han llevado un registro de los Pokémon de sus respectivas regiones, pero en la era moderna dieron un salto más allá. Las enciclopedias se dañaban con el tiempo y copiarlas era complicado. Con la llegada de las imprentas, uno de los problemas fue solucionado, pero ahora se añadía el problema del costo de producción. Y siendo realistas, nadie llevaría un libro de cientos de páginas a todos lados. Sería poco práctico. Imagina encontrarte con un Pokémon salvaje y tener que buscar la página exacta para poder conocer alguno de sus datos. De ahí surgió la idea de la Pokédex moderna. Una enciclopedia digital que con el simple hecho de ver un Pokémon lanzaba un montón de información correspondiente. Compacta, ligera, práctica. El sueño húmedo de cualquier profesor que algún día llenó sus páginas. Pero la investigación nunca acaba, y nunca se ha detenido. Yo mismo fui partícipe a esas investigaciones, aunque no como era habitual. Escribo este diario, si quieres llamarlo así, para intentar desahogarme de todo lo que viví en esas investigaciones y lo que vino después de ellas. Tengo miedo de que alguien alguna vez encuentre estos documentos. Pero honestamente, tengo más miedo de vivir sin que nadie me juzgue por todo lo que he cometido. Todo comenzó hace un par de años, cuando unos cuantos patrocinadores llegaron a mi puerta. No me resultó extraño en ese momento, era una especie de eminencia en ascenso y solo sería cuestión de tiempo para que los empresarios llegaran con ofertas que me harían millonario. El encargo que me daban era sencillo en papel, investigar a los diferentes Pokémon de la región para completar una Pokédex. Al principio pensé que se trataba de un trabajo en conjunto con el profesor Oak, quien se encargaba de digitalizar la Pokédex de la región, pero estaba equivocado. Los patrocinadores no estaban con el profesor Oak, querían que yo hiciera mi propia Pokédex a partir de la del profesor. A decir verdad, si hubiese sido solo eso, habría sido un trabajo sencillo, pero lo que querían era que robase el trabajo del profesor sin que se diese cuenta. Ellos se habían enterado de que había colaborado con él para que los Pokémon capturados fuesen transferidos a las cajas de almacenamiento digital. Era un sistema práctico, mediante la identificación de la Pokédex de cada entrenador, al tener más de 6 Pokémon fuera de las cajas, estos serían transportados a las cajas correspondientes del entrenador. Diario, quiero que sepas que en cualquier otra situación, habría declinado la oferta y continuaría con mi vida normal. Pero su oferta era una que no podía rechazar. Fue por esa razón que terminé enviando un virus al sistema en conjunto que unía la base de datos de Oak y el sistema de cajas. Tenía confianza en que el profesor no se enteraría, y el virus no tendría actividad en otros lugares, por lo que sería difícilmente detectado. Confiaba en que el profesor, con tantos años a sus espaldas, no tuviera las habilidades para encontrar algo así. Después de todo, nos había pedido ayuda a un montón de programadores y científicos para realizar el proyecto. En poco tiempo ya tenía todos los datos que necesitaba. Lo más sencillo había terminado. Transferí los datos técnicos de la estructura del dispositivo a los patrocinadores y empecé la fase de investigación. Era una labor que exigía discreción y una inmensa cantidad de tiempo. Contaba con un capital prácticamente infinito y un personal que no preguntaba, gracias a los patrocinadores, lo que, dentro de todo, hizo que las labores del trabajo fuesen más llevaderas. A este momento te preguntarás, ¿qué tenía de diferente la Pokédex que estaba desarrollando con la que hacía el profesor? Bueno, mi labor era rebasar todos los límites éticos, morales y legales que alguna vez tuvo este mundo. Uno de los primeros viajes que realicé para esta investigación fue a la central de energía de la región, ubicada al este. Seguramente la conozcas, abandonada hace mucho tiempo y repleta de Pokémon peligrosos. El lugar ideal para investigar sin ser molestado por fisgones o las autoridades. Al viaje me acompañaron 10 personas, 4 de ellas eran guardias que vigilaban el proyecto y las otras 6 eran sujetos de experimentación. Los sujetos no querían estar ahí, pero no tenían otras opciones. Seguramente eran personas secuestradas o criminales, pero cuanto menos preguntara, sería mejor. Nos adentramos en las instalaciones de la central de energía siguiendo una formación que discutimos antes. Los sujetos de prueba irían al frente, formando una fila con 4 metros de separación entre cada individuo. Detrás de ellos iban 2 guardias, luego yo y detrás de mí otros 2 guardias. Todos separados a las mismas distancias.
La razón de esto era la posibilidad de encontrarse con Pokémon salvajes sin divisarlos antes. En la zona eran frecuentes los Electrode, conocidos típicamente por sus explosiones al mínimo cambio en sus alrededores o en ellos mismos. La formación abarcaba todo el espacio posible, y aunque no era mucho, esperaba de todo corazón que 36 metros fueran suficientes para mitigar el daño mortal de una explosión. La razón por la que no iba al fondo era la misma, para prevenir un ataque de un Pokémon salvaje. Decidimos tomar el riesgo de ponerme más cerca de ese extremo y no en el centro debido a que sería más raro que algo nos atacase por la espalda. Pasaron alrededor de 10 minutos cuando el primer encuentro sucedió. El sujeto número 1, quien dirigía la fila, tuvo la mala suerte de encontrarse con un Electrode que se encontraba oculto en un agujero del suelo. Antes de que cualquiera se diera cuenta, la explosión se propagó tan rápida como la luz, acabando al instante con los sujetos del 1 al 3, y dejando gravemente heridos a los sujetos 4 y 5. El sujeto 6, por otro lado, tenía heridas, pero estaba fuera de peligro. Me costó un par de segundos recomponerme después de la explosión. Veía borroso, sentía un zumbido en los oídos y estaba de rodillas en el suelo. Me encontraba desorientado hasta que el olor a carne quemada se infiltró por mi nariz. Juro que vomité todo lo que había comido esa semana. Mi cuerpo y mi ropa tenían varias manchas de sangre, aunque no eran mías. Los restos de los sujetos 1, 2 y 3 estaban dispersados por todo el lugar, al menos los pocos que quedaban. Los sujetos 4 y 5 se encontraban tumbados en el suelo, en lugares diferentes a donde se supone que deberían de estar. Y por último, el sujeto 6 y los demás guardias no se encontraban en un estado muy diferente al mío, aunque los guardias parecían tener un estómago mucho más fuerte. Fue uno de los guardias quien me recordó por qué estábamos aquí. Debía de documentar todos nuestros experimentos y descubrimientos. Me levanté y saqué mis notas, apuntando todo mientras contenía las ganas de continuar vomitando. Cómo quedaron los cuerpos, el rango efectivo de la explosión y los daños ocasionados, cómo quedó el Pokémon tras usar el movimiento. Apunté todo en ese viejo cuaderno. La investigación no era mi campo, pero conocía las bases de la misma. Un experimento no demostraba nada, por lo que era evidente que deberíamos de realizar muchos más, emulando la situación tanto como nos fuera posible y probando en ambientes diferentes. No me había dado cuenta del infierno que viviría a ese momento. Durante los siguientes días, repetimos el experimento que en un inicio había sido un accidente. Los sujetos 4 y 5 fueron los que siguieron. Luego el 6. Luego algunos Pokémon salvajes que íbamos capturando dentro y fuera de la central de energía. Eventualmente, llegaron más personas, con las que experimentamos lo mismo. Te acostumbras al destello previo, a las sacudidas del suelo cuando sucede, al olor que desprende, pero a lo que no puedes acostumbrarte es a ese maldito ruido que perfora tus oídos hasta lo más profundo. Gritos, llantos, súplicas, al final todos eran callados por el mismo ruido. Tras unos 10 o 15 experimentos, decidí que teníamos los datos suficientes sobre el tema y continuamos con lo siguiente en la lista. Magnemites y Magnetons. Al contrario que los Electrodes, no serían tan peligrosos de investigar y costarían menos recursos humanos, pero la investigación sería más complicada. Costó varios aparatos arruinados, noches en vela y quebraderos de cabeza, pero descubrí que ellos presentan alguna clase de campo que interfiere con los aparatos eléctricos y termina arruinándolos. Dependiendo de la cantidad de estos Pokémon, el alcance y la potencia aumentan, aunque uno solo de ellos puede dañar aparatos a menos de 3 metros de distancia. Tan pronto como informé que los Magnemites y Magnetons emitían señales de radio al juntarse, el experimento fue transferido a otros investigadores de la organización de los patrocinadores. Eso nos llevó al siguiente experimento, la interacción entre Electabuzz y humanos. Rápidamente, nos dimos cuenta de que el contacto con ellos resulta en una descarga eléctrica considerable. Una vez apenas rocé el brazo de uno y sentí los mismos efectos de ser electrocutado por un taser al instante. Este posiblemente fue el peor para mí en ese momento. Esta vez no se iban rápido. Las personas agonizaban mientras me miraban a los ojos y se retorcían del dolor hasta que la vida escapaba de ellos. Ni siquiera recuerdo a cuántos de ellos terminamos matando en todo esto. Si te interesa, cualquier contacto entre un humano y un Electabuzz que dure más de 5 segundos es mortal para la mayoría. En algún punto, estaba tan abstraído de la situación que para mí todos empezaban a tener las mismas 2 o 3 caras que se repetían. Supongo que estaba en camino de desensibilizarme o algo así.
No sé si fue culpa, pero durante las últimas veces, juraría que veía a un viejo amigo en ellos. Continuamos mucho tiempo después de eso. Solo puedo decir que realizamos procedimientos del estilo por toda la región y con todos los Pokémon de la Pokédex hasta que conseguimos información de todos los movimientos aplicados a todos los Pokémon y distintos especímenes humanos. Clasifiqué la información en las categorías de corta y larga distancia y les asigné un número promedio que determinaba la potencia. Por mucho tiempo la humanidad solo tuvo las nociones básicas de qué Pokémon o ataque era más poderoso que otro. Pero ahora, este grupo tenía la información detallada y documentada de todo eso. Han pasado un par de semanas desde la última vez que escribí aquí. Recordar todo lo sucedido sigue siendo impactante para mí. No exageraba cuando había dicho que pasaríamos cualquier límite. Una vez que teníamos una base de información considerable sobre el daño que los Pokémon podían ocasionar en los humanos, cambiamos el enfoque a uno totalmente opuesto, el placer. No me enorgullece decirlo, y a decir verdad, es de lo que más asco me ha provocado en todo este proyecto. Para no dar demasiados rodeos, documenté de manera extenuante las relaciones sexuales entre humanos y Pokémon. Sí, todas las especies, ambos géneros tanto de humanos como Pokémon, y con numerosos especímenes diferentes de cada uno. Si no te parece lo suficientemente jodido, llegamos a un punto en donde se nos acabaron los sujetos de prueba y digamos que los guardias me obligaron a comprobarlo de primera mano. Creo que ahora puedes entender por qué no quería seguir con esto. Supongo que fue una especie de karma por todo el mal que he ocasionado. Toda esta operación comenzó cuando terminamos de investigar y clasificar el poder de los Pokémon de la región. Fue entonces que nos asentamos en Ciudad Carmín durante una temporada. Era uno de los lugares perfectos. Turistas de todas partes del mundo llegaban con frecuencia y se iban igual de rápido. Si alguien quisiera investigar, los que habían tenido cualquier implicación en el acto se encontrarían en otra región en poco tiempo. Así fue como tuvimos a un montón de personas que estaban dispuestos a pagar cantidades insanas de dinero solo para cumplir sus fantasías. Cualquiera de ellas. Estaban tan deseosos de hacerlo que en la mayoría de ocasiones ni les importaba que los guardias y yo estuviéramos presentes documentando todo. Documentamos los encuentros de miles de personas para obtener las estadísticas que los patrocinadores querían. Este era un punto fundamental para todo el proyecto. Imaginarás que todos los datos que documenté a lo largo de los meses no estaban destinados al bien de la humanidad. Con el tiempo, la variedad que ofrecíamos se redujo a las 20 especies más solicitadas y mantuvimos un par más por si las dudas. Para ese punto ya no había investigación que pudiera realizar, así que me mudé. Otro punto clave de la operación fue Ciudad Azafrán, ya que recibía con frecuencia a personas de la región vecina. Un público bastante parecido al que teníamos en Ciudad Carmín. Ya teníamos documentados los gustos de los visitantes de Yoto, así que el negocio fue un éxito desde el inicio. Te preguntarás por qué me mantenían ahí, si en esencia ya había documentado todo esto. Bueno, en ese punto quisieron experimentar con los distintos rangos de edad, principalmente humanos. La mayoría de los individuos que lo experimentaron eran personas secuestradas y que habían perdido todo. Al final, incluso los lugareños asistían con frecuencia a estos lugares. Pero mis objetivos, o mejor dicho, los objetivos de los patrocinadores, ahora se enfocaban en la reproducción entre especies. Por los siguientes meses junté a todo tipo de Pokémon y personas para ver los resultados. Terminé por clasificar los Pokémon compatibles entre sí en distintos grupos. Planta, bicho, volador, humanoide, mineral, amorfo, agua 1, 2 y 3, monstruo, hada y dragón. La reproducción es posible entre cualquiera de las especies que pertenezcan al mismo grupo. Con la excepción de los humanos. Los humanos pueden reproducirse con todos los del grupo humanoide y con algunos especímenes del grupo campo. Además, la descendencia de estos cruces interraciales siempre será de la misma especie que la madre, sea Pokémon o humana. También descubrí que la descendencia de especies diferentes, en algunas ocasiones, heredaba rasgos del padre que le permitían utilizar movimientos que de manera natural no podrían. Me animé a escribir todo este pasaje porque hace pocos días estuve en Ciudad Azafrán. El negocio continuó después de que dejé la investigación. Era lógico, representaba una mina de oro que no se podía ignorar. Las cosas no eran muy diferentes a como las dejé cuando ya no podía sacar nada más de la investigación. Sin embargo, ahora tenían un nuevo departamento de desarrollo. Buscaban conseguir humanos que pudiesen utilizar movimientos de Pokémon. Diario, lector. He mentido desde el principio.
Dije que no sabía quiénes eran las personas que me buscaron al inicio y que pensaba que trabajaban con el profesor Oak. Era mentira. Ellos, como creo que ya podrás haber deducido, eran la mayor organización criminal que ha visto esta región. Creo que estuve en su mira mucho tiempo, pero vinieron por mí cuando supieron que me había metido en sus asuntos. Hace mucho tiempo, antes de que todo el proyecto de la Pokédex prohibida empezara, tenía un amigo. No hablamos por mucho tiempo después de salir de la universidad, pero después de algunos años retomamos el contacto. En ese entonces era el nuevo guardia de seguridad de un hotel en Ciudad Azulona y me contactó para que le ayudase con una investigación sobre el hotel. Al principio me negué, pero consiguió convencerme. Robar los documentos y desencriptarlos no fue difícil, era una tarea de tiempo más que de habilidad. Entonces se los mandé. Eran documentos explícitos en donde se relacionaba al equipo Rocket con varias desapariciones de personas y negocios turbios. Esa fue la última interacción que tuvimos. Solo puedo asumir que terminó en las manos de esos tipos y se convirtió en un esclavo, o en el peor de los escenarios, el sujeto de experimentación de algún otro científico loco a las filas de la mafia. No pasó mucho tiempo para que los tuviera en mi puerta. La oferta era tentadora, en eso no mentí. Vivía para ayudarles o moría en ese momento. Con frecuencia pienso que la muerte de mi amigo y toda la desgracia que he traído a este mundo pudieron ser evitados si no me dejaba convencer por Debian. No lo culpo. Al final de cuentas, yo acepté ayudarlo. Yo acepté hacer todos esos experimentos. Yo acepté arruinar la vida de miles de personas, incluidas la mía. Muchas veces he pensado en terminar con esto, pero quiero, aunque sea, redimirme un poco. Acabar con este circo al que le he dado tanto poder. En varias ocasiones pensé en avisar a la policía. Algo inútil, ellos tienen comprados a la mayoría. Acudir a los entrenadores tampoco es una buena idea. Aunque algunos entrenadores fuertes consigan enfrentar y derrotar a los reclutas, los números y recursos de la organización son gigantescos. Posiblemente antes de que acabe el día toda esa familia haya desaparecido. Lo he visto en varias ocasiones. Es por eso que no he dicho nada y tampoco he contactado a nadie. Si ellos se enteran, lo más probable es que yo me convirtiese en el causante del fin de sus vidas. Ahora ellos ya no me utilizan de la misma manera que antes. Hace tiempo entregué todos los datos que pidieron y con los modelos que había pasado desde un inicio consiguieron crear sus propias Pokédex. Me han dado un laboratorio en las afueras de Ciudad Celeste y recursos para investigaciones libres. Al ojo público trabajo refinando el sistema de cajas, y en privado ellos esperan un avance de algo. Siendo honestos, no tengo nada. Pero, últimamente he estado pensando en otra cosa. Se podría decir que me he convertido en todo un experto sobre el linaje de los Pokémon y humanos. Tengo en mi haber las notas técnicas de los detalles sobre el genoma y ADN. Creo que podría hacer algo con esto. Ellos buscan humanos con habilidades de Pokémon. Algo así de manera natural seguramente sea muy difícil de conseguir, diría que es casi imposible. Pero, ¿y si buscamos a un humano que pueda convertirse en Pokémon? No estoy seguro de esto, pero creo que podría alcanzar algo así, un arma superior a los Pokémon normales que pueda acabar con ellos. No estoy dispuesto a experimentar con más personas, así que lo haré yo mismo. Si muero, es lo menos que merezco. Y si tengo éxito haré todo lo que pueda para terminar con todo esto. Si alguien más está leyendo este diario, bueno, deberías empezar a correr. Ellos te encontrarán tarde o temprano.